¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a el primer vivo que estoy realizando en este canal, y como no podía ser de otra manera, tenía que ser con Xavier y con Juan Carlos, grandes amigos que he conocido y que he tenido el gusto que sean los dos youtubers, por decirlo de alguna manera, que más me han invitado a sus canales y que bueno, que compartimos muchos momentos. Entonces dije, el primer vivo tiene que ser con ellos. Podría haberlo hecho con el rey de España, o podría haberlo hecho con Netanyahu para tener tal vez más audiencia, pero no, preferí primero a los amigos. Así que les doy la bienvenida. Empiezo por Juan Carlos, que lo tengo acá arriba. Pues saludos, muchas gracias por estar por aquí, en esta cercanía humana, que distancia en lo kilométrico, para comentar sobre lo que has propuesto. Así que, reitero, muchas gracias. Xavier. Pues muy agradecido, un honor estar en tu primer directo, vivo, como diríais allí en el Uruguay. Veo además que esa casita se va poniendo y se va decorando, así que me alegro mucho. Y nada, pues a tu disposición para hablar de lo que toque en esta ocasión. Muy bien. Sí, a mí me preocupa mucho, podría decir que me preocupa como judío, pero me preocupa, buenas tardes a Jackie, que es el primero en mandar un saludo. Gracias por estar ahí, Jackie. Más que como judío, me preocupa como ser humano, como habitante del planeta Tierra, ver lo que está pasando hoy en día, ver la persecución de los judíos en todo el mundo. Tal vez los hechos más notorios se han dado en Europa, pero hay una persecución en todo el mundo en base a propaganda. ¿Pasan cosas en Gaza? Pasan cosas en Gaza. ¿El ejército de Israel puede cometer errores? Sí, por supuesto. Lo he explicado en muchísimos videos. Como en toda guerra, hay soldados israelíes que han muerto víctimas de fuego amigo. Hubo secuestrados que recibieron balas de un soldado israelí que, cuando los vio, sintió miedo porque vio gente corriendo hacia él, les disparó y los mató. Pero las propias madres de esos muchachos que murieron trágicamente fueron a consolar a este soldado que cometió un error porque está en la guerra, ¿no? Pero me preocupa ver las similitudes, y eso es lo que quiero hablar con ustedes, que están ahí en Europa, porque en la Europa de la década del 30, que fue la década en que el nazismo en Alemania llegó a ese punto de 100 grados, se podría decir, en Francia tenían un gobierno, voy a decir esto sin ningún tipo de respeto, de zombies con muerte cerebral. En Inglaterra también tenían un primer ministro zombie con muerte cerebral, que se mostraba siempre muy feliz, con papelitos filmados con el canciller alemán Adolf. Y hoy en día veo que lideran ambos esta idea de premiar a Hamas por haber invadido Israel, de premiar a Hamas por haber asesinado, por haber secuestrado, por haber decapitado, por haber metido cabeza dentro de un microondas. Lo premian por continuar teniendo 50 secuestrados en su poder. Y Hamas ni siquiera está exigiendo un Estado palestino. Hamas lo que está exigiendo es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, la pregunta que les hago para arrancar como europeos que son: ¿Europa aprendió algo después de la Segunda Guerra Mundial? No se peleen quién arranca primero, que levante la mano. Bien, yo creo sinceramente que la memoria del ser humano es frágil, y cuando desaparece la generación que vivió los horrores de la Shoah, o que como mínimo tuvo conocimiento directo por información de ella, todo se va difuminando. Si hablamos del caso del Estado español, vamos a ver, es que
siempre ha existido un antisemitismo basal. Es que yo quiero recordar que el Estado de Israel no se reconoce hasta 1986 y porque en ese momento al Estado español no le queda otro remedio que reconocerlo, porque va a entrar en la Comunidad Económica Europea y es una exigencia, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Vamos a ver, aquí ya nos tendríamos que ir, y tú de hecho tienes un primo que es psicoanalista, yo he visto alguna de las entrevistas que le has hecho aquí, a cuestiones muchas veces que tienen más a ver con la psique que con la actualidad política, ¿no? Y con la teoría del chivo expiatorio. Realmente, si no, no se puede entender que se esté ahora mismo con la historia. Bueno, ya lo hizo el Estado español, ¿no? Lo de reconocer a Palestina, y ya lo hizo, ya lo quieren hacer tanto Francia y Reino Unido, de encabezar esa iniciativa que no sirve para nada. Eso ya para empezar, no sirve para nada, no es realista y efectivamente en este momento y en este contexto es contraproducente. Yo no tengo problemas en decir que a nivel personal defiendo la solución de dos estados. Considero bueno que haya esa consideración. Ahora bien, mi postura personal, y voy a ser muy claro, es la siguiente: en la Franja de Gaza tiene que desaparecer Hamás. Punto. No tiene más. Y luego ya podemos discutir quién tiene que administrar el territorio. Pero es ridículo, digamos, que plantearse ahora la cuestión en estos términos, cuando lo que va a suceder es que si la cuestión queda ahí, lo que tenemos es que dentro de 10 años tendremos un nuevo 7 de octubre. Y esto lo sabemos todos, porque es la propia naturaleza de Hamás. Es que esto es como la fábula del escorpión y la rana. Es decir, la naturaleza de Hamás es picar a Israel. Les importa un carajo su población. Lo han demostrado sobradamente. En Europa, pues probablemente no hemos aprendido, y es mucho más fácil hacer performance. Yo te puedo hablar de donde vivo, ¿no? Viendo concentraciones, apoyando a personas que expulsan de locales a israelíes solo por ser israelíes. Por cierto, concentraciones donde no solo había banderas palestinas, las había también de Irán. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Juan Carlos, y esto nos va a poder hablar él, creo que hay una concentración en la que directamente hablan de destruir al Estado de Israel. Por lo tanto, no, yo no creo que hayamos aprendido mucho y creo que estamos volviendo en un bucle. Esta es mi valoración inicial. He preferido dejarle a Xavier para no condicionar tal vez mi posición asertiva, sobre todo en relación de la historia, pero una historia tal vez más cercana. Tengo aquí parte del documento de Hamás de agosto de 1988, en el que habla exactamente de la completa destrucción de Israel como una condición esencial para cualquier hipotética liberación de Palestina y el establecimiento de una teocracia basada en la ley islámica, la Sharia, como condición independiente para una comunidad que pueda llamarse, entre comillas, Palestina, a pesar de que el término Palestina en el mundo musulmán no tenga ninguna tradición, como la pueda tener el Chacolí en Lugo, más o menos. El artículo 12 habla de que los musulmanes tienen el exclusivo derecho para ocupar las tierras entre el Mediterráneo y el Jordán, y la obligación religiosa respecto de todos los musulmanes de llevar a una guerra de purificación. No es nacionalismo, por lo tanto es un hecho religioso el tema musulmán. Artículo 13, interesante. Nada es negociable. Rechaza cualquier tipo de negociación o de resolución pacífica acerca de judíos y palestinos en cuestión de posibles reclamaciones territoriales. Con lo cual, ya en el artículo 13 del documento fundacional de Hamás, impide hacer cualquier cosa parecida a lo que acabó haciendo Al-Fatah, OLP Fatah, en Oslo, antes Madrid,
y después, en el 94, la creación de la Autoridad Palestina. Respecto de la historia, diré que el pasado no está escrito, se puede cambiar. No me he vuelto loco. Sí, estoy parafraseando al Doc M. Brown, que dice que el futuro no está escrito, se puede cambiar. Pero es que el pasado igual no lo conocemos tal y como fue, sino a través de fuentes, a veces primarias, a veces secundarias, en donde a veces nos olvidamos pequeños detalles respecto de que a veces la historia no la cuenta el ganador. A veces la historia la puede cantar el perdedor. Margaret Mitchell contó para el mundo la historia de la causa perdida de la Confederación. En buena medida, los que perdieron la guerra civil en Estados Unidos contaron para el sur y para el norte y para el resto del mundo la historia de los Estados Confederados y la derrota romántica de Robert E. Lee, de Stonewall Jackson y de toda aquella gran masa de gente. Pero es que no solamente eso. En la Segunda Guerra Mundial ocurrió que después de lo sucedido en el 45 nos encontramos con una confrontación este-oeste respecto de la Unión Soviética, con una situación en el frente oriental que es la más grave en términos militares, como fue del 41 al 45. Los británicos y sobre todo los estadounidenses no tenían ni idea de cómo confrontar a los de la Unión Soviética, con lo cual, ¿a quién llamaron? A Heinz Guderian, a von Manstein, que eran curiosamente los que habían perdido la guerra en el frente oriental, pero eran los que tenían a mano, y este tipo de gente luego escribió memorias, los que pudieron vivir como estos dos, y dijeron, es que el cabo austríaco se metía mucho en tema militar, decía muchas tonterías, nos ordenaba cosas que no tenían sentido, aguantar hasta el último hombre, y por tanto se metía unas cosas, el doctor Morel le metía de todos, se volvía loco, mordía las alfombras, era como un Rottweiler que estaba completamente más para allá. Y este relato lo compraron en los años 50 para tener este tipo de manuales por parte de la OTAN, para entender que, bueno, igual tenemos que ir a una guerra con estos y por lo tanto vamos a tener... Lo digo porque en buena medida en el ámbito militar podríamos perdernos hechos sintomáticos como el hecho de que Amberes fue liberada por los propios ciudadanos, que Varsovia no fue liberada por los propios ciudadanos por el interés de los soviéticos de que le hicieran el trabajo sucio los del Tercer Reich, que estaban retirándose. Y como eso, en el término militar podríamos entrar en muchas disquisiciones de lo que estaba y lo que no estaba. Gustavo, has comentado el tema de Alemania respecto de Francia y el Reino Unido. Sería interesante, aunque largo, explicar cómo el debilitamiento político con características referidas a la Primera Guerra Mundial a través de Versalles, en 20 años... hizo que hubiera una estructura sociopolítica en el año 38-39 que llevó al límite el sistema político francés hasta destruirse completamente, y llevó el sistema político británico a un estadio casi anterior. Y solamente el hecho de que Holly Fox no tomara el cargo de primer ministro, sino que dejara que Churchill se desgastara después de la operación en Noruega, que normalmente no se suele hablar de la operación en Noruega, sí en el paralelo de la de Francia, de la de Dinamarca, que Dinamarca tardó 6 horas en rendirse, 6, Por lo tanto, ahí tenemos un filón interesante respecto de cómo sucedió realmente la Segunda Guerra Mundial, y luego lo que tenemos ahora, acerca de falacias como la de ad populum, en donde parece que no puede estar equivocado todo el mundo si dice que Hamas es un grupo de resistencia. No puede estar todo el mundo equivocado si dice que en Gaza hay un genocidio. No puede estar todo el mundo equivocado si dice que Israel es malo malote. Bueno, pues sí pueden estar equivocados. Y voy a citar solamente un caso. Todo el mundo decía que la hija de Marcelino Sanz de Santuola era una mentirosa, porque las cuevas de Altamira no podían tener lo que tenían en las Caus, no podían tener pinturas, y después de muerto Marcelino Sanz de Santuola tuvieron que decir los malditos gabachos que eso era verdad, que eran unas pinturas rupestres y que por lo tanto
estaban cometiendo un delito, que ya la persona que había cometido el delito podía decirlo, pero la que había recibido el delito había muerto. Por tanto, que no digan que este tipo de cosas no pueden suceder, porque han sucedido en el pasado, con un tema aparentemente tan naif como unas pinturas rupestres, con lo cual, si puede suceder con eso, puede suceder con cualquier cosa. Bien, sí, porque una de las cosas a las que nos estamos justamente enfrentando es a la banalización del Holocausto. Cuando te dicen, están haciéndole a los palestinos lo mismo que le hicieron a ustedes. Y siempre la generalización, ¿no? Porque ustedes es mucha gente. No se trata solo de que la historia está escrita, hay un reconocimiento del propio Estado alemán en su momento de lo que fue el Holocausto. Se sabe que no solo se aniquilaron 6 millones de vidas de judíos, sino que también hubo una persecución a homosexuales, a gitanos y a otras minorías. Y todo eso como que se quiere banalizar en base a que ahora los judíos están haciendo lo mismo. Entonces se merecen lo que les pasó y se merecen lo que les hizo Hamás. Hay una necesidad de justificarlo del 7 de octubre. Sí, y añado a eso que me baso en el libro de Xavier Irujo que ha escrito recientemente, que ahora no me viene el título, pero que, dado que no ha escrito cientos de libros, la gente lo podrá mirar, sobre la industrialización del crimen, precisamente en el periodo de la Shoah, en donde nos encontramos, por ejemplo, a Polonia, que dice actualmente respecto a aquel periodo que no había campos polacos, que eran campos alemanes, circunstancialmente, que estaban en Polonia. Y te meten una multa en caso que digas campos polacos en Polonia. Olvidando el pequeño detalle, y cito aquí a un libro de Alan Toynbee, La Europa de Hitler, en donde comenta acerca de esa situación que también tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, en el que el 17 Alemania tenía problemas respecto del tema de suministros, a través también de los países neutrales, y pensó, bueno, voy a garantizar el sistema de vida y por lo tanto ahí no se rebelarán los alemanes, con lo cual no van a notar que estamos en guerra. En el 43 parecía que no estaban en guerra hasta la declaración en cierto pabellón deportivo de guerra total que hizo Goebbels después de la derrota en Stalingrado. La cosa es que los países que estaban en la órbita de Hitler, algunos tenían autonomía. No eran todos absolutamente subordinados, que no tenían capacidad de decidir absolutamente nada, y por tanto tenían capacidad respecto de toma de decisiones de esa situación de antisemitismo basal, que lo tenían desde hacía muchísimo tiempo y que coayudaba a hacer entender que lo que había cristalizado en Alemania también había cristalizado en otros países. Y por lo tanto, cuando la SFNC Francia, de la Francia de Vichy, con los trenes ayudan en la entrega de judíos franceses al sistema de campos, están siendo colaboracionistas voluntarios, no porque los alemanes le estén apuntando con un arma. Y esto pasa en Rumanía, pasa en Bulgaria, pasa en Hungría, pasa en Eslovaquia, pasa en República Checa, pasa en Polonia. Por lo tanto, ahí es necesario también ese reconocimiento de ese pasado que se puede cambiar porque se ha contado mal, acerca de la respuesta, acerca de esa responsabilidad de cada país, de cada comunidad, acerca de aportar al esfuerzo criminal de acabar haciendo desaparecer a 6 millones de personas. Se dice 6 millones. Con nombre y apellido tenemos 5,5 millones de personas judías desaparecidas. Y el cómputo puede llegar a 7,5 millones. El tema de 6 millones es una convención para poner un número, pero todavía se está investigando, todavía está haciéndose el conteo respecto de saber qué personas en concreto, dónde estaban y cómo desaparecieron. Por lo tanto, es una investigación entonces importante. Por eso sorprende cuando nos dicen en ese cohete que cayó en el aparcamiento, en el hospital, que en 5 minutos dijeron son 100 muertos.
Dices, todavía no sabemos exactamente cuántos muertos hay en la SOA hace 80 años y tú vienes aquí a decirnos que hay 80, 100 muertos en un aparcamiento porque te lo ha dicho Hamas. Cada vez que Hamas, el Ministerio de Salud de Gaza, dice una cifra, la repite todo el mundo, de manera crítica. Y a toda esa gente le tendrían que quitar el título de periodista porque no están ejerciendo su labor. Sí, no están haciendo periodismo, están haciendo propaganda. Una cosa, Esther recién comentaba, primero acá hay alguien que se hace llamar yo mismo, saludos también para vos. Esther recién comentaba el ascenso del islamismo y sus aliados. Esta semana pasó algo que, si yo lo cuento a alguien que no está empapado de todo esto, no lo entendería, y si llegaran los marcianos lo verían y se irían de inmediato del planeta Tierra y esperarían otros siglos y siglos más para volver. Había negociaciones entre Hamas, bueno, a través de los mediadores, que en este caso eran Egipto y Qatar, para intercambio, yo no le digo negociaciones, le digo extorsión, porque tienen 50 secuestrados, entonces no hay negociación, hay extorsión, pero existían esas negociaciones. De repente, prácticamente al mismo tiempo, Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía, y me está faltando un país, creo que fueron 5, todos países musulmanes, exigen la rendición de Hamas, la entrega de armas por parte de Hamas para liberar Gaza, y ahí sí comenzar a hablar luego de eso. Exigen la liberación de los secuestrados y luego, eso sí, poder hablar de un Estado, hablar de 2 estados. Al mismo tiempo, prácticamente, el zombie de cerebro muerto contagioso Macron, Inglaterra y otro montón de países europeos, a los cuales se sumó Canadá, seguramente se debe haber sumado Lula con Brasil, Petro, bueno, dicen que van a reconocer un Estado palestino. Inmediatamente Hamas se sube a ese caballo y dice, bueno, estoy teniendo éxito, tengo que secuestrar más gente. Prácticamente es lo que te contestan: no negociamos nada, no entregamos a nadie, que se rinde Israel, y básicamente es lo que ha pedido Hamas. O sea que Europa y otros aliados le han dado a Hamas una carta blanca para hacer lo que quiera con los secuestrados y para hacer lo que quiera en un futuro cercano con Israel. O sea, destruyanlo, está todo bien, no hay problema. Porque la carta fundacional de Hamas, la leyó Juan Carlos hace un ratito, no ha cambiado. Empieza por destruir Israel, no por pedir un Estado. Insisto en un punto, y si no se entiende esto, no se van a entender muchas cosas. Vamos a ver, mi madre, y ya pongo un ejemplo familiar, por edad es joven, pero pudo vivir y tiene memoria de la última etapa del régimen franquista en España. Por lo tanto, mi madre podrá tener una ideología política determinada, pero hay cosas que te va a decir que no pasa. Quiero decir, ¿por qué digo esto? Esto es muy importante y me doy cuenta de que es una cuestión incluso generacional, ¿no? Tú banalizas de una forma mucho más fácil aquello que tú no conoces. Mi madre, ¿por qué no banaliza el régimen franquista? Porque lo vivió y lo conoció. Ahora bien, una persona de 30 años o de 40 no lo ha conocido ni vivido. Eso es lo que explica, entre otras cosas, por hacer un ejercicio de política comparada, el hecho de que Vox sea un partido en el Estado español que tiene bastante apoyo en determinadas franjas de la población, ¿no? Pero vamos al tema que nos ocupa, por tema comparado. Vamos a ver,
¿Por qué la izquierda en Europa está teniendo una actitud vergonzosa? Vergonzosa, porque podemos hablar de los gobiernos, sí, pero vámonos a la base. Los que me están viendo, por favor, entiendan que esto que voy a poner es un entrecomillado. Yo, el año pasado, tuve un debate bastante bronco y bastante duro hablando de lo que sucedía en Gaza. Bien, una persona, no voy a decir quién, llegó a utilizar el término RAZA, maldita. Y supongo que te imaginas a quién se refería. No se refería a los terroristas de Hamas, ¿no? Y esa persona es una persona que toda la vida ha estado en la izquierda. Y es de izquierdas. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos europeos? Sí, vamos a ver. Habla Juan Carlos, y estoy de acuerdo, ¿no?, en el tema de la reinterpretación del pasado y de la historia. Sí, pero también seamos sinceros, la mayoría de la población no se toma esa molestia. Debería, ojo, debería. No lo estoy justificando. Pero la mayoría de la población funciona a través de titulares. Funciona comiéndose con patatas fritas lo que les envía el Ministerio de Salud de Hamas, que replican las agencias internacionales, ¿no? Y por eso tenemos que estar escuchando todos los días cosas que son falsas, ¿no? Cuando se utiliza la palabra genocidio, que es falsa. Entonces, lo que están haciendo los gobiernos de Reino Unido, de Francia, bueno, lo de España ya es para darles de comer aparte y daría para hacer un vivo por sí solo, ¿no? Es, en cierta manera, responder de forma populista a lo que determinados sectores de la población están demandando. Y vamos a ver, pero si Gustavo o Juan Carlos, estamos continuamente viendo ejemplos de actos antisemitas en las últimas semanas en Europa. Sí, y creo que hay una diferencia sobre esa... Siempre volvemos a la Segunda Guerra Mundial porque es un hecho tan grave, tan evidente, tan amplio y tan fuerte que siempre se vuelve. Pero hay dos Segundas Guerras Mundial. Está la de la cultura popular y luego la que hacen los investigadores. Y normalmente cuando se apela a la investigación no es precisamente en Twitter. En Twitter se hace apelación a lo que todo el mundo sabe. A lo que todo el mundo sabe de la Segunda Guerra Mundial. Porque luego nos olvidamos el pequeño detalle de que después del hecho de que se creara el Estado de Israel en el año 48-49, con una guerra, no te entregamos las llaves del territorio, la gratis, no. Tiene un pasado. A la hora de, desde las alillas de 1840 al 80 y del 80 en adelante, vendiéndoles las peores tierras áridas, con piedras y todo lo peor, a precio de oro. Y los judíos esforzados en el kibutz, haciendo posible la conversión de arena en un vergel, de poder cultivar, que eso es lo que hicieron desde 1890 hasta el 1940 en zonas de lo que luego sería el Estado de Israel. Nos olvidaríamos el hecho de que lo mismo que la declaración Balfour no fue una declaración de semitismo, sino de antisemitismo, porque había esa idea de extrañamiento en donde si los judíos no podían estar en Occidente, mejor que se fueran y se organizaran en otro lugar, el que fuera. Con lo cual emparentaríamos la declaración Balfour con la declaración de Madagascar del acuarelista austríaco. Habría el mismo principio operativo detrás. Y nos olvidaríamos de ese hecho que opera en que el primer estado que reconoce a Israel es la Unión Soviética. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque emparentamos a la Unión Soviética con la política y geopolítica del zar, porque está el zar blanco, que eran los Romanov, están los zares rojos, que son los comunistas, y luego ahora el zar negro, que es Putin. Pero siempre la misma Rusia de los protocolos de los sabios de Sion, de los progromos, hay declaraciones del 49 de gente con cargo en la Unión Soviética
haciendo declaraciones que las podría filmar Heydrich perfectamente. Luego nos encontramos con Gomulka en el año 68 haciendo ataques contra los judíos en Polonia, lo cual también resulta curioso porque normalmente estas cosas suelen olvidarse. Los ataques por parte de esa izquierda que patrocinó, por ejemplo, la guerra de desgaste en el desierto, enviando de extranjis asesores soviéticos para Egipto entre el 67 y el 73, entre la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur, o guerra del perdón. El hecho de que Francia les vendió armas a los israelíes para la guerra de los 6 días, pero como ganó, Israel tuvo la desfachatez de ganar. ¿Cómo se le ocurre, hombre? Por Dios, si Israel tiene que perder siempre. Pues Israel ganó, y Occidente, que había vendido algún arma, especialmente Francia, después de la guerra de los 6 días, pensó, bueno, esta gente ya pueden valerse solos. Pero los del otro lado, los del bloque del este, le vendieron armas a Siria, le vendieron armas a Jordania, le vendieron armas a Egipto, a todo el mundo. Con lo cual, para la guerra de desgaste y luego para la guerra del Yom Kippur del 73 estaban armados hasta los dientes. Y luego te encuentras con tío Henry Kissinger, que le dice a Golda Meir: no, ustedes, aunque sepan que les van a atacar, no pueden atacar. ¿Cómo así? No, porque así, la única manera de que el mundo entienda que ustedes son las víctimas es que reciban una somanta de hostias en las primeras horas, y después ya, igual con suerte, puede la gente entender que... Y a partir del 74 la izquierda viró y se profundizó en el hecho de ser antisemita. Toda la situación de la izquierda en general en el mundo, sobre todo en Europa, hasta el 73 había sido ciertamente simpatizante de la causa sionista, pero a partir del 74 en adelante, de manera sistemática, la izquierda en Europa se convierte en pro-Palestina y recuperando, porque es difícil parar una ola con las manos, y la ola son 2000 años de antisemitismo. Pararla durante 25 años, bien por el asunto de la Shoah, bien por el tema de la guerra de la independencia, en algún momento se iba a revertir el flujo, y eso es lo que acabó pasando. Claro, ahí tenemos la evolución del antijudaísmo. Vieron que soy malo para las fechas, pero redondeo y más o menos nos podemos ubicar por allá. Por 1890, un periodista escribió un artículo en Francia, casualmente, donde decía que él no era antijudío, que él era antisemita. Entonces, ahí creó un quiebre entre el antijudaísmo e inventó el término antisemita. ¿Para qué? Para no resultar tan violento cuando los judíos en Europa estaban sufriendo los pogroms, las persecuciones, los asesinatos. Tiempo después llega el Holocausto. Entonces, luego del Holocausto, luego que el mundo se entera todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se termina ese antisemitismo y se transforma por antisionismo. Y ahora, como la mayoría de los antisionistas se han visto muchas veces ante la pregunta ¿qué es el sionismo? Y no lo han sabido contestar porque simplemente se definen como antisionistas para no sonar mal como antisemitas o como antijudíos, que definitivamente es lo mismo, te dicen, no, yo lo que estoy es en contra del gobierno de Israel, yo estoy en contra de Netanyahu. Decir, hoy en día, y separo la política interna israelí porque entiendo que alguien puede estar en contra de Netanyahu y votar a otro partido, fuera de Israel, decir estoy en contra de Netanyahu es lo mismo que decir soy antisionista, que es lo mismo que decir soy antisemita, que es lo mismo que decir soy antijudío. Hoy parece ser que por suerte los judíos tenemos que celebrar que hay gente a la cual le da vergüenza decir que es antijudío. O justificar el 11M porque era contra Aznar y no contra España.
Claro, claro. Pero hay una cuestión. Nosotros lo que no podemos hacer es hacernos trampas al solitario. Ya sé que vosotros no os las hacéis. Vamos a ver, aquí lo que hay es la utilización de eufemismos para enmascarar lo que hay. Y lo que hay en muchos casos es odio puro y simple. Odio puro y simple que, utilizando un término socialmente respetable, ¿no?, para la izquierda como mínimo lo es, ¿no?, que es el término antisionismo, para ellos es socialmente respetable, puede sublimar esa pulsión. Por eso digo que tu primo el psicoanalista nos podría hablar muchísimo de eso, ¿no? Pero lo que hay básicamente es eso. Hay un odio, en muchas ocasiones tampoco nada disimulado, ¿de acuerdo?, al que luego se le intenta dar una pátina de respetabilidad. Hay muchas cosas que me pregunto sobre lo que está sucediendo en Gaza. Pero sucede algo. Yo es que de entrada, como sé cuál es el modus operandi que utilizan los enemigos de Israel, ya solo por eso tengo que poner en sordina todo lo que me venga de ahí. ¿Significa esto que voy a estar de acuerdo al 100% con la actuación del gobierno de Israel? Pues no. Ahora bien, si yo me tengo que creer al Ministerio de Salud de Hamás, a la UNRWA, infiltrada por Hamás, probado, y al gobierno de Israel, tenderé a creerme antes al gobierno de Israel, pero por hechos objetivos. Entonces, Europa, vamos a ver, Europa está haciendo un papel muy triste. En muchos casos está utilizando a Israel, hablemos claro, como chivo expiatorio para, de alguna manera, desviar tensiones políticas de los distintos estados internas, que por cierto son bastante graves, en muchos casos, ¿no? Entonces, pues es mucho más fácil meterse con un pueblo que pueden ser, contando a todo el pueblo judío, ¿cuántos podéis ser? 15 millones de personas. Cuenta todo el pueblo judío, no solo a Israel. El pueblo judío en este momento 15.800.000 personas. Bueno, no me he equivocado por mucho entonces. En 1939 los judíos éramos 16 millones. Hoy somos 15.800.000. Menos personas que hace 95 años. Bien, esto ya tendría que dar para pensar. Entonces, es mucho más fácil meterse con un pueblo que supone 15 millones de personas, que para que nos entendamos es menos de un tercio de la población que tiene España. España tiene ahora mismo 49 millones de personas. Es mucho más fácil meterles en el combo todas las conspiraciones, ¿no? Eso también, ¿no? Decir que son los que manejan la economía mundial. Vamos a ver, si todas estas tonterías llevas toda la vida escuchándolas, Gustavo. La diferencia es que ahora se hace ya más, de una forma más descarada. Y como queda mal decirlo de judaísmo, se utiliza sionismo. Y en sionismo le metes todo lo que quieras, ¿no? Esa es la cuestión. Repito, aquí lo que hay ahora mismo en Europa, estamos hablando de Europa, ya hemos visto lo que ha pasado en los campus estadounidenses los últimos 2 años, ¿no? En Europa ahora mismo lo que hay es una instrumentalización de lo que está sucediendo en Israel y en Gaza, clarísimamente por parte de la izquierda política y por parte de unos gobiernos que demuestran muy poca responsabilidad. Vamos a ver, es que si tenemos que hablar de lo que ha estado haciendo el gobierno español con Israel el último año y medio, es vergonzoso. Y ya digo, para mí lo de menos realmente, porque se hizo ya hace un tiempo, es lo de el reconocimiento del Estado palestino, que en eso hasta podría, en otro contexto quizás, no en el actual ni hoy, hasta podría estar de acuerdo, ¿no? Pero efectivamente ahora mismo plantear esto
es un premio para Hamás. Hacerlo hoy. Hacerlo hoy es un premio para Hamás. Porque parece que aquí no se plantea que Hamás tiene que salir. Cualquier futuro que haya en Gaza tiene que ser sin Hamás. Pero es que ya es una cuestión de supervivencia del Estado de Israel. Y eso es lo que no se quiere entender. Y es mucho más fácil poner fotos, por cierto, muchas de ellas trucadas, imágenes, muchas de ellas falsificadas, que son fake, y manipular groseramente las cifras para explotar de forma burda la emocionalidad de la gente. Y con esto, y por supuesto dejo hablar a mi amigo Juan Carlos, no significa que no me duelan los muertos. Por supuesto que me duelen. Pero me molesta muchísimo la manipulación a la que se está sometiendo todo esto. Yo hay cosas que hace Netanyahu con las que no estaré de acuerdo, pero yo no puedo estar del lado de los terroristas. Israel es una democracia y como en toda democracia hay grupos de poder. Hay grupos de poder más allá del tema electoral en donde se han metido, ciertamente, y es un tema problemático, visto desde afuera, el hecho de la polarización entre pro-Bibi y anti-Bibi. Pero es un tema en el que se han metido en buena medida a través de reformas electorales que se hicieron para la elección directa del primer ministro en el año 2000, cosa que se hizo en el año 2001, salió un poquito mal, luego volvieron al sistema anterior, el establecimiento de una circunscripción única, en donde se favorece que si usted dentro de un partido está cabreado con el jefe, en España usted se tienta la ropa, porque si es diputado en el Congreso de los Diputados es complicado, que si sale y se monta el partido de Perico de los Palotes, con su nombre, salga de diputado. Pero en Israel, al ser circunscripción única, si usted se cabrea con el jefe de su facción política, puede salirse inmediatamente y sabe que con un mínimo puede, con el nombre de partido de Perico de los Palotes, puede ser diputado en la Knesset y condicionar el ámbito institucional. Cualquiera desde fuera podría recomendarles el hecho de poner circunscripciones o poner un mínimo, pero esto es algo que a fin de cuentas lo debe decidir Israel, que es una democracia y que para eso toma sus decisiones acerca de cómo ejercer el poder político y cómo hacer el tema de cómo se hacen las elecciones, porque son democráticas. Pero nos olvidaríamos el hecho de entender que también hay poder académico, que hay poder mediático, que hay poder judicial, en donde una izquierda que perdió toda la representación política sigue teniendo control respecto de parte de la judicatura, de parte del poder mediático, parte del material intelectual, y eso tiene presencia en el ámbito occidental porque conecta con ciertas élites en Europa y en Estados Unidos a través de, curiosamente, estructuras que se construyeron en la época de la Guerra Fría para poder tener lugares informales de debate entre las democracias, sea entre la zona de Japón, Europa Occidental, en el que también se incorporó a Israel por motivos obvios porque es un país occidental en todos los efectos. Decía antes que hay dos guerras mundiales, una de la de los académicos e investigadores y otra la verdadera, que sirve para, digo verdadera en términos de cultura popular, esa que todo el mundo conoce. Hay dos Palestinas, la que vive la gente día a día y la que sirve para mercachiflear en el ámbito político. Esa idílica es la que quieren reconocer, la que reconocen Canadá, Reino Unido, Francia, es esa Palestina, no la de verdad, la que controla Gaza jamás, la que un elemento gerontocrático corrupto hasta la médula, como es Olep Fatah, con Abu Mazen, con Mahmoud Abbas, que está casi en fase terminal, tiene casi 90 años, y ha dado la orden de que el Consejo de Estado de territorio sea el que nombre a su sucesor, porque hace 20 años que no hacen elecciones, y a saber lo que podría pasar si hubiera una elección presidencial ahora mismo. No tienen ni idea, y además no tienen a nadie con carisma
estaba Yasser Arafat, ya costó bastante encontrar a Abu Mazen, que era más oso que un apio, pero bueno, lograron darle algún tipo de relevancia, porque como estaba desde los primeros tiempos al lado de Yasser Arafat, pues bueno, era un combatiente, se le tuvo que construir un relato así deprisa y corriendo, y coló, en 2004 coló, para las elecciones de 2006, pero es que es eso, desde 2006 no hay elecciones. La Palestina real es esa que no existe, que no tiene fronteras, porque son líneas de armisticio, que no tiene población estable, porque hay judíos, porque en cualquier estado palestino que pudiera ser viable, los colonos que están en Judea y Samaria, en caso de establecer los límites como hizo Ehud Olmert en 2008, porque es eso, los estados, dos estados, Israel los aceptó en el 47, cuando había una posición dentro del sionismo contestada, pero monolítica en el ámbito árabe. No, nein, niet. Tenían claro, no a la partición en el 47. Después ha habido muchas ofertas. Ben Gurión les dijo a los árabes: ¿queréis paz? Volvemos a las líneas del 47, pero ustedes me reconocen y yo les reconozco a ustedes. ¿Qué es lo que significa una frontera? De aquí para aquí soy yo, y de aquí para allá eres tú. Con lo cual es bidireccional el hecho de reconocer una frontera, como pasa, Xavier lo sabe y puede explicarlo, en el caso de Portugal y España, que del momento en el que se dibuja la raya hasta el momento en el que se reconocen, en periodo de Primo de Rivera, mucho tiempo después, cuál es el delimitado exacto de la frontera, pues pasa muchísimo tiempo. Por lo tanto, no tienen un gobierno, porque hubo el golpe de Estado y guerra civil. No tienen unas fronteras, no tienen una población estable, porque como decía, en esa situación de lo que en 2008 hizo Ehud Olmert, dentro del territorio de Cisjordania, dentro del territorio de Judea y Samaria, dentro del territorio del Estado palestino, debería de poder establecerse la pluriculturalidad en donde los judíos pudieran tener derechos de ciudadanía como palestinos. Pero eso es vivir en Narnia. Lo mismo que echaron a los judíos y a los cristianos de Gaza, en el caso de establecer un estado en Judea y Samaria, en Cisjordania, a todos los judíos y a todos los cristianos los echarían por la puerta de atrás, como han hecho en Belén, ciudad emblemática, en donde antes había un 80% de cristianos y ahora existe un 33% y bajando, y mantienen solamente por el tema ceremonial a un alcalde cristiano. Pero esto ya no se sostiene, es cartón piedra. Bien, acá voy a ponerlo de vuelta. Recién un comentario, un saludo para José María, que pone que Palestina no existe ni nunca existió. Ya está bien de tanta hipocresía. Es el pueblo judío el que tiene derecho a esa tierra. Los no judíos apoyamos desde España al pueblo judío y a su Estado. Más allá de eso que puede dar para discusiones, Siria, Jordania, si nosotros lo vemos en un mapa, las fronteras están hechas, esto lo hemos hablado con Juan Carlos, están hechas con regla, con escuadra. De Cartabón, como en África. Como cuando se hizo el reparto de África, en la conferencia de Berlín. Y vamos a ser crudamente realistas. ¿Puedo añadir un detalle? Las fronteras de los países se marcan en las guerras. ¿Puedo añadir solamente un detalle respecto, por ejemplo, del Golán? El Golán, en 1922, cuando se inventa el Reino Unido, precisamente Churchill como ministro de Colonias, el reino hasemita de Transjordania, en 1922, se lo regala al mandato francés. Hasta ese momento era parte de lo que habían acordado el 3 de enero de 1919 Faisal y Weizmann para ser el Estado de Israel. Con lo cual, alguien piensa, no, esto es tradicional de toda la vida. Menos de 100 años. Es así. Y a eso, agregando a eso, los límites, la frontera de los países se marcan en las guerras. ¿Ha sido así en prácticamente todos los casos? Generalmente sí, porque, por ejemplo, tomemos el caso de las fronteras internas de los Estados Unidos.
No, no, Realmente, tomemos, perdóname, Xavier, tomemos Europa. Antes y después de la Primera Guerra Mundial, antes y ahí, después de la Segunda Guerra, bien, la guerra de los Balcanes, todas las bueno, guerras que quieras. Y a ver, vamos a ver cómo después de cada guerra se marcaron las vamos, fronteras. vamos por pasos. Vamos. Para mí hay tres elementos que marcan las fronteras de los estados, ¿de acuerdo? Uno de ellos es efectivamente el elemento bélico, ¿no? Pues, por ejemplo, la frontera entre España y Portugal tiene un gap no reconocido por Portugal, que es Olivenza, ¿no? Que es español por una victoria militar a principios del siglo XIX que no ha reconocido nunca Portugal, ni siquiera en el Tratado de Límites, con Primo de Rivera. Porque hay un mandato del Congreso de Viena de retrocesión que nunca se ha cumplido. Efectivamente, efectivamente. Bien, uno de ellos es el hecho bélico. El segundo hecho es el hecho geográfico, ¿no? Pues, por ejemplo, los ríos, cuando son muy caudalosos, ¿no? O determinadas cordilleras montañosas, también ayudan a delimitar fronteras, ¿no? Por una cuestión ya práctica. En algunos casos es así. Y en tercer lugar está la planificación de fronteras desde arriba, ¿no? Yo he hablado antes de los estados de los Estados Unidos. Efectivamente, si vemos cuáles son las divisiones, sobre todo en los estados del medio oeste y del oeste, ¿de acuerdo?, son totalmente simétricas. Una de las consecuencias del colonialismo y por las cuales se le pueden pedir responsabilidades a los países colonizadores, sobre todo en África y sobre todo en Oriente Medio, es que la creación de los estados fue con Escuadra y Cartabón, ¿no? ¿Y eso qué crea? Crea luego problemas y crea conflictos. Y efectivamente, muchas veces, y Oriente Medio es un polvorín, entre otras cosas, por cómo dejaron el reparto de las fronteras, las guerras muchas veces vienen siendo al final movimientos pues entre grupos étnicos que están en dos sectores de esa frontera. Si lo estamos viendo ahora mismo en Siria, sin ir más lejos. Vamos a ver, por ejemplo, ¿en cuántos estados está presente el pueblo kurdo? El Kurdistán. Siria, Irak, Turquía e Irán. Claro. Es decir, ahí tienes un ejemplo de cómo las fronteras, hombre, no tienes más que ver cuál es la forma que tiene el Estado de Irak o de Siria. Efectivamente. En Versalles se les prometió un Estado propio y, bueno, se perdió por las cañerías. Por eso quiero decir, efectivamente muchas veces las fronteras se hacen por las guerras, pero te diré más, es que muchas veces también, y sobre todo en los siglos XIX, XX, incluso XXI, estas guerras han venido por una fijación de fronteras que no tenía nada que ver con la realidad étnica ni cultural de los pueblos. Pero sí, efectivamente muchas veces es por eso. ¿Qué nos sucede? Que en Europa, sí es verdad que, bueno, es que hemos tenido, bueno, pues naciones con multitud de estados, caso de Alemania o caso de Italia, que no hicieron una unificación nacional propiamente dicha hasta la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero cuando estos europeos han ido a colonizar, lo que tú has encontrado son países creados con Escuadra y Cartabón. Claro, luego por eso hay guerras. Es que es eso, no, en eso estoy totalmente de acuerdo que ese ha sido un factor. Luego, yo quiero recordar que el plan de partición para crear dos estados, que esto ya lo hace Naciones Unidas, antes de la independencia de Israel, ¿quién lo incumplió? No era Israel, Israel aceptaba eso, pero Israel, desde el día en que declara su independencia, si no recuerdo mal, en mayo de 1948, ese día ya tiene que afrontar una guerra de invasión. Y ese día comienza un relato que se llama Nakba, porque a partir de ese momento hubo 800.000 judíos
desplazados de países árabes, expulsados de países árabes, 800.000. Mientras tanto, los árabes que se fueron del joven Estado de Israel recién independizado, se fueron porque Egipto, Jordania, Siria, pidieron a través de las radios: salgan de ahí porque vamos a matar a todos los judíos. No hubo una expulsión. Sí, obviamente hubo aldeas árabes destruidas en el año 1948, porque hubo una guerra. Seguramente hubo aldeas que se rindieron, pero de cualquier manera fueron destruidas. Es muy posible que eso haya sido así. ¿Por qué? Porque había una guerra. Una guerra que, como todas las guerras en las que ha participado Israel, no la empezó Israel. Y ahí se inventó la Nakba, la gran tragedia, la gran desgracia de un pueblo que en ese momento no se llamaba pueblo palestino, porque no existía el pueblo palestino, no existía la nación palestina, los palestinos éramos los judíos. En el mundo, cuando se hablaba de los palestinos, se hablaba de los judíos. En Europa, cuando se expulsaba a los judíos, se les decía: váyanse a Palestina, vuelvan a Palestina, vuelvan a su tierra. Los propios nazis le decían eso a los judíos. Ahí se inventó la Nakba. Hoy en día lloran por una Nakba que ni siquiera existió, porque fueron ellos los que se fueron. Porque hoy hay 2 millones de árabes que todavía viven en Israel, que gozan de todos los derechos y que incluso tienen en este momento, si no me equivoco, 12 bancas en el Parlamento. Llegaron a tener 15 en algún momento, pero se pelearon entre ellos. La lista árabe unificada se dividió y han accedido a menos cantidad de bancas. Hace pocas semanas, un legislador árabe dijo que Israel debía ser destruido. Hubo legisladores de derecha que pidieron que ese señor sea destituido, sea expulsado de la Knesset, que sea expulsado del Parlamento. Y por mayoría se decidió que se tenía que quedar. Hasta ese extremo llega la democracia israelí. Y es bueno recordar que hoy en día, dentro de los 120 representantes que tiene el Parlamento israelí, no hay uno solo de izquierda, porque lo que fue en su momento la izquierda quedó totalmente fuera del Parlamento israelí. Lo que existe hoy en día son, creo que 9 o 7 legisladores que se podría decir que son de centro izquierda, que es el viejo Partido Laborista, que estaba acostumbrado a tener siempre aproximadamente unos 35 legisladores y que ahora ha caído a 7. Estoy hablando del partido de Rabin, estoy hablando del partido de Shimon Peres, estoy hablando del partido de Golda Meir, estoy hablando del partido de los principales, bueno, de uno de los fundadores del Estado de Israel, como fue Ben Gurión. Ese partido se ha visto reducido a 7 legisladores. Y no es porque los partidos religiosos hayan crecido, porque los religiosos tienen 10 hijos. No es solamente por eso. Es porque la izquierda, y en mi canal hay una nota con uno de los principales dirigentes de esa izquierda que ha desaparecido, donde él mismo reconoce que la izquierda dejó de escuchar a la gente y por eso la izquierda ha desaparecido del sistema político israelí. Y ese partido de izquierda, que originalmente se llamó Mapam, en el año 48 salió segundo en las elecciones. Yo trabajé para ese partido político, milité en ese partido político, que cuando fue desapareciendo se juntó con otros partidos políticos, formó Meretz, y ahora Meretz fue quien quedó fuera del Parlamento. Y otra cosa que quería decir con respecto a las manifestaciones que hay pro-palestinas fuera de Medio Oriente, podemos ver a la izquierda con carteles que dicen: viva Palestina libre, viva Palestina laica, viva Palestina democrática. Eso es la peor ignorancia que puede existir. Y siempre digo aquí,
el ya desaparecido expresidente Mujica decía que los chanchos no votan por una chacinería, ¿no? Bueno, que la izquierda a nivel mundial esté apoyando a Hamás, porque es Hamás a quien estás apoyando cuando estás levantando hoy la bandera palestina, es más o menos lo mismo que pegarse un tiro, iba a decir en un pie, no, es como pegarse un tiro en la cabeza. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo. Yo agregaría el hecho de que aquellos que, y no quiero ser malo, pido disculpas por adelantado, aquellos que han llevado o llevan una remera del Che o una remera de Fidel con declaraciones anti-homosexuales, o es decir, homófobas, creando un campo de concentración para ver si volvían al redil, con un lema puesto en la entrada: la verdad os hará hombres, el trabajo os hará hombres. Es el mismo lema que podíamos encontrarnos en Auschwitz, en Birkenau, en todas estas situaciones. Con lo cual, resulta curioso que un régimen de izquierdas coja un lema de la entrada de la acuarelista austriaco. Yo quiero contestar, si es posible. No tengo intención de enzarzarme con quien está comentando. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con el análisis que hace José María Álvarez de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Sinceramente, yo creo que Pedro Sánchez más bien porque es un veleta, porque es un ignorante y porque va al sol que más calienta. El caso de Yolanda Díaz sí creo que es algo más consolidado, ¿no? En cualquier caso, ambos son igualmente nocivos. Ahora bien, el problema que hay ahora mismo es el siguiente. Es que para mí es un error plantear esto en términos de Palestina sí, Palestina no, tal y como está la situación ahora mismo. No. Aquí hay que plantearlo de la siguiente manera. Aquí hay un ataque y un cuestionamiento abierto al derecho que tiene Israel de existir. ¿De acuerdo? Esto es lo que está pasando ahora mismo. Yo repito, luego sí, defiendo la solución de 2 estados, pero para mí 2 estados es que Israel tenga garantías absolutas de que no va a ser atacado. ¿Cómo se consiguen esas garantías absolutas? Eliminando a Hamás de la franja de Gaza. Esto ya para empezar. De hecho, no tengo problema en decir, nunca he votado a ese partido político, ni creo que lo vaya a hacer nunca, pero que suscribo al 100% el posicionamiento que tuvo el Partido Popular de España en su último congreso, que celebró el mes pasado. Dedicó un punto al caso de Gaza, dijo que sí, que defienden el fin del conflicto, la solución de 2 estados, pero eso sí, garantizando el derecho de Israel a existir, y 2, con Hamás fuera del poder. Y agregan otra cuestión: nada de Irán, nada de fundamentalismo. ¿De acuerdo? Porque esa es otra. Que aquí no somos tontos. Que aquí ya hemos visto cómo han funcionado caballos de Troya de Irán. Pero no solo en Gaza, lo hemos visto en Líbano, lo hemos visto en Siria. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Y cuando yo pasé hace unos días una concentración pro-palestina, había banderas de Irán. Irán, ese país, ¿no? Que veo que aparte de la izquierda, pues le gusta, donde ser del colectivo LGTBIQ+, se castiga con la pena capital, ¿no? Cuando en 1979 les ordenaron desde Moscú que tenéis que apoyar al ayatolá Ruhollah Khomeini, porque creían que era un elemento instrumental para hacer el cambio desde el apoyo americano y británico, recordando la operación Ajax de los años 50, Mossadegh, aquel gobierno comunistoide. Ya, pero estaban anclados en un momento. Cuando llega Ruhollah Khomeini en el 79, durante 2 años empezó a acumular poder y llegó un momento en el que el Partido Comunista de Irán acabó colgado de las farolas. Bueno,
Acá José María. Bueno, discreparemos, pero la verdad es que no ha dejado de decir un chiste que, bueno, no es que Yolanda Díaz me parezca la persona más sólida intelectualmente del mundo. Además, resulta que como soy gallego me conozco algo de su trayectoria. Quiero volver a un mensaje de hace un ratito de Marcos, porque me recuerda a mí el nombre de Edward Drummond, que fue el creador de la Liga Antisemita de Francia en 1889. Yo dije 1890 de memoria, no estuve tan mal, le erré por un año, así que a partir de ahora en el canal me voy a adjudicar, cuando digo un año, tener un +-1 de error para decir que estoy dentro de los... De todas maneras, me gustaría poner una apostilla, ¿no? A lo que ha comentado José María. Vamos a ver, es que no hace falta ser muy inteligente para odiar, ¿eh? Ah, no. Claro. Es decir, este odio basal que hay hacia el pueblo judío no va revestido de inteligencia la mayoría de las veces. Es una emoción primaria. ¿Qué pasa? Que como no te puedes meter con otros, pues te metes con los que toda la vida han estado recibiendo, que llevan 2000 años recibiendo. Ahora, no, para eso no hay que ser muy inteligente, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no lo tengas interiorizado, ojo. El odio muchas veces se interioriza de una forma... Era solo un matiz. Bien, me gustaría, para no robarles mucho tiempo a ustedes, ir redondeando. Primero, me gustaría agradecerle a toda la gente que ha participado de este primer live en el canal. No me comprometo a fijar una fecha para el próximo, porque todo depende de cómo vaya esta casa que estamos arreglando, que es lo que en este momento va también marcando el día a día en mi vida, ¿no? Vivir en una casa de obra tiene sus cosas. Y pude más o menos terminar este rinconcito para poder tener un video, al menos con un fondo un poco judío. Pero me gustaría ir redondeando un poco qué es lo que ustedes, con respecto al título del vivo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven hoy en Europa que les recuerde a la Europa de 1930? Entiendo que ustedes no estaban vivos en 1930, pero por lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que ustedes notan en común o lo que les preocupa de esta Europa con aquella Europa? Que sigan eslóganes vacíos, que no se piense y que haya el mito de que por tener muchos títulos universitarios o mucha formación, un pueblo no puede caer en el odio más primario. Yo quiero recordar que Alemania en 1933 era uno de los países más cultos de Europa. Y pasó lo que pasó. Y sí creo, y lo veo mucho en determinadas pseudoélites intelectuales europeas, que piensan que están sentando cátedra de algo nuevo cuando es el mismo odio de siempre. Eso es lo que me preocupa. Y cada vez menos disimulado. Yo como... es difícil dar un cierre a algo que... no tiene cierre, porque estamos, como diría el periodista de origen uruguayo, aunque luego vendido al chavismo, Walter Martínez, en su programa Dossier lo decía, estamos en un asunto en pleno desarrollo. Quiero traer a colación algo que sucedió el 17 de julio de 1932 en la salida dominical de ciertas iglesias en el País Vasco. Voy a enseñar este elemento, que es este de aquí. Eso era la portada de un documento que se repartió. Estaba nacionalismo, es decir, PNV, y judaísmo, diciendo como si fueran exactamente lo mismo, dada esa tradición de unir lo malo con otra cosa que quieres incorporarlo para la negatividad. Ese día, desde el ámbito de esa derecha españolista, se acusó a los nacionalistas vascos de estar implicados en una conspiración judeo-masónica. Y
quiero señalar el hecho de que en 1933 el PNV, lejos de pensar que un gesto a favor de los judíos podía deteriorar su imagen, envió a la Sociedad de Naciones, el antecesor de la ONU, la más firme protesta del partido por la persecución de que eran objeto los judíos en Alemania. Así consta en una carta que el Vizcaiburu Batzar remitió a Manuel de Irujo el 27 de junio de 1933 y que puede encontrarse en su archivo personal. Hay que estar donde toca, y si puede ser cuando toca, mejor. Me hiciste acordar con este final a un diputado nazi que tenemos en Uruguay, que siempre me encanta nombrarlo y dejar bien en claro que es nazi, que es el doctor Gustavo Salle, y que continuamente habla de la cleptocorporatocracia internacional, que es algo así como la conspiración judía para dominar el mundo a través de la masonería, el comunismo chino, el capitalismo norteamericano y, bueno, y todo el mal que hay en el mundo. Y él se sigue hablando hoy en día de los protocolos de los sabios de Sion, y lamentablemente su partido en Uruguay ya tiene 2 bancas. Yo vivo muy de cerca, obviamente, lo que pasa en Uruguay, porque vivo en Uruguay. También vivo muy de cerca lo que pasa en Argentina, porque Argentina es un país de 45 millones de habitantes, nosotros de 3,5, entonces estamos muy, dicho en este caso la palabra invasión de forma positiva, digo, estamos muy invadidos por la Argentina culturalmente, y somos casi un pueblo, casi un mismo pueblo, y de hecho tenemos vecinos acá donde vivo ahora que viven en Argentina. Es un matrimonio que ella es uruguaya, él es argentino, y parte del año lo vienen a pasar acá, ahora están de vacaciones. Y en Argentina tuvimos el atentado de la Embajada de Israel en el 92, el atentado a la AMIA en el 94, que fue realizado por Irán, y tuvimos luego al peronismo, que fue cómplice de facilitar esos atentados y que terminó siendo cómplice del asesinato de Nisman y terminó firmando un acuerdo con Irán para la investigación de ese caso, ¿no? O sea, firmar un acuerdo con los asesinos para investigar el caso, algo que solamente el peronismo puede lograrlo. El nazismo está muy cerquita de todos, en todos lados, estemos en Uruguay, en Europa o mismo en Israel, porque el islamo-nazismo, del cual se ha alimentado Hamas, del cual se ha alimentado Hezbollah, es el que alimentó a aquel nazismo. Tengamos en cuenta, estos muchachos no aprendieron de Adolfo, Adolfo aprendió de ellos, porque el islamo-nazismo existía antes de que existiera el Partido Socialista, el Partido Nacional Socialista nazi en Alemania. Es algo que la gente tiene que tener en claro, de que no es que a partir de Hitler nacieron los demás, no, Hitler nació a partir de todo lo que aprendió de aquellos árabes, aquellos musulmanes que en su momento ya odiaban a los judíos por allá por la Primera Guerra Mundial. Voy a terminar despidiéndome de, en este caso, Esther, que hace dos publicaciones, los últimos 2 comentarios que recibimos. Gracias por esa felicitación. Gracias, Xavier, por haber participado de este vivo. Gracias, Juan Carlos. Les agradezco por la amistad que me han regalado en este último tiempo, por lo que me han ayudado también para que mi canal pueda crecer, por lo que he aprendido junto a ustedes. Así que me alegro de haber compartido con ustedes este primer vivo y con toda la audiencia que ha estado junto a nosotros. Un abrazo. Y terminamos, como corresponde en este canal, Am Israel Chai.